La mente intuitiva es un regalo. La mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad donde honramos al sirviente y nos olvidamos del regalo. ¿Alguien sabe qué es eso? Albert Einstein. ¿Lo conocen? Para los que me conocen, yo soy Fernando Saldaña. Para los que no me conocen, pues también soy Fernando Saldaña, ¿no? Yo soy médico de formación, cirujano de especialidad, con maestría en administración de instituciones de salud. Y ustedes van a decir, ¿y qué hace un cirujano hablándonos de la biología de las creencias, ¿no? Pues es parte de un proceso que he vivido yo en mi vida. Les cuento rápido mi historia. Yo nací en Salamanca y vengo de una familia petrolera, donde mi familia era petrolera porque decían, es que Pemex tiene un buen servicio de salud, porque tarde o temprano, pues nos vamos a enfermar. Y yo crecí con esa creencia desde niño. Yo veía a mis tíos, a mis abuelitos con diabetes, con hipertensión, tuvieron infartos, varias enfermedades. A mí me marcaron 2 tíos que tenían esclerosis múltiple o esclerosis en placa le llamaban, con diabetes tipo 1 y aparte se quedaron ciegos. Y yo desde niño lo que hacía era llevarlos en la silla de ruedas a donde ellos querían. Para mí era normal jugar con mi tío ajedrez cuando él ya no veía y me ganaba. Y yo luego le quería hacer trampa, él sin ver. Y me decía, no, tú moviste mal. Yo, ¿cómo supo este canijo, no? Entonces yo creía que tarde o temprano me iba a enfermar. Y por eso me hice médico. ¿Dónde creen que trabajé? 15 años. En Pemex. Dice el doctor Torres, pues yo trabajaba en esto, yo trabajo en otro, yo trabajo en esto. Pues así vivía yo. Yo trabajaba en la Secretaría de Salud, trabajaba en Pemex, trabajaba en la privada. Y llegó un momento donde empecé a sentirme mal y me empezaron a diagnosticar enfermedades. Se me subió el azúcar, se me subió la presión. Y yo dije, bueno, es necesario que me tenga que enfermar. Entonces, cuando uno se hace las preguntas correctas, no es importante buscar las respuestas. Lo importante es encontrar cuáles preguntas me tengo que hacer. Y el día de hoy vamos a ver muchísimas preguntas. Yo tuve que tomar decisiones en vez de tomar medicinas. Si yo decidí trabajar así, fue mi responsabilidad, de nadie más. Y entonces en eso estaba cuando empecé a adquirir conocimiento. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y entonces llegaron unos maestros a mi vida que me enseñaron lo que es la psiconeuroinmunología clínica. ¿Alguien sabe qué es eso? Se oye acá bien fregón, ¿no? Como brujería, algo así. De hecho debería ser psiconeuroinmunoendocrinología clínica, porque lo que estudia es la relación que existe entre los pensamientos, entre las emociones, entre el sistema inmunológico, el sistema endocrinológico y cada uno de los órganos del cuerpo. Y yo me aventé 2 años y medio estudiando eso y me abrió totalmente el panorama para ver la vida y la medicina de forma diferente. Actualmente soy miembro de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. ¿Alguien la ha oído nombrar? ¿Alguien la conoce? ¿Conocen a alguien que se llama Marco Antonio Regil? ¿Han oído sus podcasts? La mayoría de esos invitados son mis cuates de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Entonces, hoy vengo a hablarles sobre lo que aprendí después de que dejé de ser un médico tradicional. Actualmente tengo 51 años
No tomo ningún medicamento. Mi presión está bien, mi azúcar está bien. Por eso vengo a hablarles a ustedes sobre salud, sobre biología. ¿Vale? ¿Qué son las creencias? Si yo veo mi estado de salud o mi vida simplemente como un resultado, y yo puedo juzgar si es bueno o si es malo, porque para eso somos buenos, para ser jueces, pero si yo veo mi vida como un resultado, ¿de qué son resultado? De las cosas que hago o las cosas que dejo de hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Antes, para ver qué tan profundo me puedo meter en biología o términos, levanta la mano quienes son médicos. Lo bueno es que hay poquitos. ¿Enfermeras? Una enfermera. 2, 3. Les dio miedo levantar la mano. Administrativos, todos los demás. ¿Sí? ¿Hay contadores? ¿Trabajadoras sociales? ¿Psicólogos? ¿Sí? ¿Licenciados? Si me dan miedo. Bueno, decíamos, mi estado de salud o mi vida es un resultado. ¿Resultado de qué? De las cosas que hago. ¿Sí? ¿De dónde vienen las cosas que hago o por qué hago lo que hago o por qué no hago lo que no hago? De mis emociones. Las emociones que yo tengo hacen que haga cosas o que deje de hacerlas. ¿Me van siguiendo? Si hoy tengo ganas de hacer algo, si hoy amanezco con entusiasmo, pues hago unas cosas diferentes a cuando amanezco triste o no. ¿Y de dónde vienen mis emociones? De mis pensamientos. ¿Sí? ¿Y dónde se generan mis pensamientos? ¿O quién genera mis pensamientos? ¿De dónde vienen? De mis creencias. Entonces, dependiendo de mis creencias, genero mis pensamientos, genero mis emociones, genero mis acciones y eso genera el resultado que yo tengo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Y si no, pues de todos modos así es. ¿Sí? ¿Alguien ha estudiado programación neurolingüística? Pues ese es el fundamento. Y ahorita vamos a hablar de varias creencias, ¿no? Y para mí, empiezo con esto porque hay veces que la ciencia nos ha fallado. La mayoría de la gente que trabaja, o profesionistas, que tiene un conocimiento, todo lo quiere basar en ciencia. Pero sorpresa, la ciencia a veces nos ha fallado. Y en estos 4 aspectos, por ejemplo, los procesos biológicos utilizan la física newtoniana. ¿Alguien conoce a Isaac Newton? ¿Alguien estuvo en la prepa y le pusieron las leyes de Newton? Yo caía gordísimo, pues estudié medicina. Y ahora lo vengo a nombrar. Pues Isaac Newton vivió en 1600, 1700, más o menos. ¿Sí? Y él empezó a estudiar los astros. Está la historia donde dice que le cayó una manzana y descubrió la gravedad y después empezó a hacer cálculos de cómo se movían los planetas. Fíjense el genio que tendría, ¿no? Para empezar a hacer cálculos de cómo se movía y para planear cómo es como existía el universo, cómo se movía el universo. De ahí sus leyes de la masa y de la velocidad, todo eso, y todo calculado. Imagínense la capacidad que tendría Sir Isaac Newton. Pero en esa época, unos 50 años antes, se conocía, o Newton conoció de alguien que se llamaba Galileo Galilei. ¿Le suena? Sí. ¿Se acuerdan cómo terminó Galileo Galilei su vida? Exiliado.
¿Por qué? Porque Galileo decía, la iglesia en esa época que era quien dominaba, decía que el centro del universo era el planeta, era la Tierra. Y entonces Galileo demostró que no era el centro del universo la Tierra. ¿Y qué hizo la iglesia? Pues lo querían matar a menos que se retractara. ¿Sí? Y entonces dijo, está bien, la Tierra no es el centro del universo. Y ya cuando se iba todavía les dijo su frase, y sin embargo se mueve. ¿Por qué? Porque si decías cosas contrarias a la iglesia, te mataban, te prendían en fuego. Y entonces Isaac Newton, cuando vio todos esos movimientos y vio que efectivamente la Tierra no era el centro del universo y que existían fuerzas y mecanismos como la gravedad que hacían que los planetas se movieran, la masa y todo eso, empezó a crearse una ciencia, pero tampoco se quería pelear con la iglesia. Y entonces él dijo, a ver, la ciencia física o material, lo que puedan percibir los sentidos, lo vamos a estudiar nosotros. Lo que no, se lo dejo a la iglesia. Entonces, en todas las fórmulas de Newton, están muy bien, son reales, se puede corroborar, pero son leyes, pero le faltó un factor, que es Dios. Y entonces, eso que lo estudia la iglesia, ¿no? Había factores que no podían verse con los sentidos ni estudiarse, como la energía. ¿Ustedes pueden ver la energía? ¿Se puede ver la energía? ¿Alguien que diga que sí se puede ver la energía? ¿Cómo? Es la luz que transmite una energía. Pero sí, si yo suelto una piedra en un lago quieto o en agua, ¿qué pasa? Empiezan a verse ondas en el agua. Entonces puedo ver la energía traducida en el agua, generando ondas. ¿Sí? Entonces sí se puede ver la energía reflejada de alguna u otra manera. A principios del siglo pasado, ya me siento, porque yo nací el siglo pasado, ¿no? Ya soy así. A principios del siglo pasado, 1900, empezó una nueva ciencia que es la física cuántica, que empezó a ver la física diferente a la de Newton, donde Newton decía, o la gente que seguía las teorías de Newton decía, que la partícula más chica que existía es el átomo, y el átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Y es la que nos pusieron a hacer a todos en la primaria o en la secundaria alguna vez. Levanten la mano, ¿quién tuvo que hacer una maqueta del átomo? Y los que no, pues iban a escuelas privadas, ¿verdad? Yo me acuerdo porque a mí me tocó hacerla y la empecé a hacer un domingo en la noche y hubieran visto cómo se puso mi mamá. Pero bueno, decían que el átomo era materia. La física cuántica actualmente ha demostrado que no, que es pura energía y que todas las partículas que existen no son materia, son energía. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y es como que te estoy viendo, Fernando? Lo que pasa es que ustedes están viendo cómo la luz refleja mis átomos que están girando como torbellinos y entonces la luz se refleja, se rebota. Si ustedes quieren atravesar un torbellino, no pueden. Un tornado, porque rebotan, por la energía que tiene. Entonces así están los átomos. No es partícula, es energía. Y entonces la energía, ¿cómo se mueve? En ondas. Es la nueva física cuántica. Y nosotros estamos formados por átomos. Cada una de nuestras células tiene organelos que están formados por diferentes átomos, que son energía. Cada una de nuestras células es energía y cada una de nuestras células produce y absorbe energía. Y si nosotros estamos formados por células, ¿qué hacemos nosotros? Producimos y absorbemos energía. ¿Estoy yendo muy profundo? ¿No? ¿Sí se entiende? Porque luego a veces ni yo me entiendo, ¿eh? Pero bueno,
¿A qué quiero llegar con esto? A que si yo suelto una piedra y se producen ondas, la puedo ver la energía. Si yo tengo dos piedras y las suelto del mismo tamaño las piedras al mismo tiempo y caen al mismo tiempo y es la misma masa, se van a producir ondas de la misma energía, del mismo tamaño. En este caso, se empieza a producir una onda de energía, acá otra onda de energía del mismo tamaño, y cuando se juntan, se suman las energías y se produce una energía o unas ondas más grandes. A eso le podemos llamar interferencia constructiva porque se está generando una energía de mayor intensidad. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué pasa si yo suelto piedras de diferente tamaño? O las suelto del mismo tamaño en diferente tiempo. Las ondas de energía pueden ser en diferente ritmo, ¿sí? Y al momento que se juntan, se neutralizan. Entonces, energías de diferente tamaño, diferente intensidad o diferente frecuencia, en vez de construir, pueden neutralizarse. ¿Hasta ahí estamos en ese principio? Sí. Bueno, quédense con ese concepto hasta ahorita. ¿Vale? Vámonos ahora a lo que más voy a profundizar, que es el otro concepto erróneo, o el otro paradigma erróneo que nos han vendido durante muchísimo tiempo, que es que los genes controlan la biología. ¿Alguien no sabe qué son los genes? Levante la mano. Sin vergüenza. No que les diga sin vergüenza, sino que no tengan vergüenza para decir a alguien que no conoce qué son los genes. ¿Todos saben qué son los genes? Eso, muy bien. Pues existe un dogma central. A finales de 1800, a principios, perdón, de 1800 se descubrió el microscopio. Y entonces en el microscopio empezaron a observar las células. Y al ver las células se dieron cuenta que había un órgano central más grande. Y le pusieron el nombre, los doctores, el núcleo de la célula. Entonces decían, como es más grandote, es el órgano más importante. ¿Sí? Después alguien vio de qué estaba formado ese núcleo y se dieron cuenta que había sustancias que formaban ese núcleo y le llamaron ADN. Pero fue hasta mediados de 1956, mediados del siglo pasado, donde un par de plagiadores llamados Watson y Crick, porque quien descubrió realmente la estructura del ADN fue una mujer, ahorita se me fue el nombre, pero fue una mujer, y ellos le plagiaron el trabajo y descubrieron la estructura de la doble hélice del ADN. ¿Sí la conocen? Entonces, ellos empezaron a promover su artículo y estaban en el núcleo y decían, es el origen de la vida. ¿Por qué? Porque también estudiaron que el ADN en el núcleo de la célula después produce el ARN, que es el ácido ribonucleico, es como una copia del ADN que se utiliza para producir o crear proteínas. Aquí están las proteínas. Entonces, vean, la información que se tenía en esa época, 1950, 1960, ¿alguien nació en esa época? ¿Ya salió el doctor Torres? Yo nací en el 74. Estaba esa ciencia apenas surgiendo, donde la información venía del DNA, del ADN, se pasaba el ARN y se creaban las proteínas. ¿De qué son las proteínas? De lo que estamos formados todos. Son 150,000 tipos de proteínas diferentes que tienes tú en tu cuerpo. 150,000 proteínas diferentes, tipos de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? De lo que se forma el músculo, de lo que se forman enzimas,
de lo que se forman prácticamente todas las estructuras del cuerpo. Las hormonas son proteínas, los neurotransmisores son proteínas, y no nada más el músculo para moverse. ¿Sí? Entonces se creía que la información venía en una sola dirección, del ADN hacia la formación de las proteínas. Dependiendo la calidad y la cantidad de proteínas que yo tenía, podría decir, pues estoy sano, estoy enfermo. ¿Sí me explico? Entonces la gente creía en esa época, o la ciencia nos decía que si había proteínas que no estaban siendo bien estructuradas, que no funcionaban bien, era porque el DNA estaba mal. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, fíjense, descubrieron esto, creían que el cuerpo humano era una máquina, un modelo, controlado por los genes o por el ADN. Los genes son pedazos de esas cadenas de la doble hélice de ADN, que están estructurados o divididos en cromosomas. Cromosomas es como una cadena grandota de ese ADN que tenemos. ¿Cuántos cromosomas? Ya les voy a hacer examen. 46 cromosomas. ¿23 de quién y 23 de quién? 23 de mi mamá y 23 de mi papá, que son el ADN acumulado en esos cromosomas. Cada cromosoma está estructurado por muchísimos genes. Y un gen es para producir proteínas. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Hasta los médicos podemos entender eso. Entonces es el modelo de la medicina tradicional. Somos una máquina bioquímica controlada por los genes. Eso se creía. Durante muchos años se creía eso. Y bueno, se creó lo que es el proyecto Genoma en 1990. Fíjense cuánto tiempo tiene de eso. Y dijeron, pues vamos a estudiar cómo los genes, si hay 150,000 tipos de proteínas y cada gen produce una proteína, pues entonces vamos a estudiar los genes. ¿Cuántos genes hay? Porque hay un gen para cada proteína. Y la industria farmacéutica se saboreaba y decía, pues vamos a hacer cómo modificamos cada uno de los genes. Y entonces si tú tienes mal un gen que produce una proteína mal, entonces te voy a dar a modificar un gen y te voy a dar un medicamento para modificar ese gen y que produzcas una proteína buena. Sonaba padre, ¿no? Y decían en esa época, ¿alguien se acuerda de eso? Del proyecto Genoma, que decían cuando vamos a conocer cada uno de los genes, pues vamos a resolver todas las enfermedades. Y empezaron durante 10 años a nivel mundial a estudiar los genes. ¿Y qué creen? Pues hoy digo que la ciencia, o Dios acá arriba se ríe y dice, estos güeyes. Solamente tenemos 23,000 genes. Y entonces dicen, bueno, ¿y entonces cómo es que se forman las proteínas? Si son 150,000 tipos de proteínas y nomás son 23,000 genes, y lo peor decían, hay un gusano que mide casi medio centímetro, que también tiene 23,000 genes. Tenemos la misma cantidad de genes que un gusano de medio centímetro. Y entonces todo el mundo, la comunidad científica se quedó como que no entendemos qué pasa. Casi en el 2000, hace casi 25 años. Por eso el conocimiento que les voy a dar el día de hoy es fresquecito, así como el pan recién salidito, ¿no? Y bueno, todavía en las escuelas de medicina se enseña que el núcleo es el que controla las funciones de la célula y se cree que es el cerebro de la célula. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo al doctor le quito el cerebro? Pues se muere, ¿no? Todos los órganos, si le quito el cerebro, se muere. El doctor Bruce Lipton, que es en quien me baso para esta plática que les voy a hacer, o que me abrió también el panorama y que tiene su libro que se llama La biología de la creencia, y los invito a que lo lean. Hizo experimentos, él era biólogo, es biólogo, ¿sí? Y entonces él le sacaba el núcleo de la célula a las células y las células seguían viviendo.
2 meses, 3 meses. ¿Por qué se moría la célula? Porque no había forma de reproducir proteínas que se iban desgastando. No porque fuera el cerebro. Y entonces, primer paradigma que hay que romper. El núcleo de la célula no es el cerebro de la célula. ¿Ok? Esto es nuevo. Por tanto, los genes no controlan la biología. Yo antes creía que como mis papás o mis abuelos eran diabéticos, pues yo iba a ser diabético. Si mis abuelos son hipertensos, pues yo voy a ser hipertenso. ¿Alguien cree eso? ¿A alguien le han hecho creer eso? ¿Alguien tiene miedo de vivir así? Y alguien vive nada más con la idea de que, pues, a ver cuándo me va a dar la diabetes. Porque mis papás son diabéticos y casi estoy condenado a que, pues, ya nomás espero a ver cuándo. Y estoy condicionado porque mis genes, tengo genes, herencia de eso. Y la gente dice, pues es que tengo herencia de cáncer. ¿Quién vive con miedo de que le dé cáncer porque tiene antecedentes con cáncer? Yo vivía así antes, yo así vivía, con esa creencia. ¿Ok? Lo que quiero es liberarlos de esas creencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo afectan esas creencias? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Otro de los estudios que hacía el doctor Bruce Lipton, ¿sí? Él crió células madre. ¿Ustedes saben qué son las células madre? ¿Sí? Cuando se está creando el embrión, se junta el espermatozoide con el óvulo. ¿Sí? Y entonces se crea una primer célula. 23 cromosomas de uno, 23 cromosomas de otro, se hace una célula y esa célula se replica. Primero se hacen 2, luego se hacen 4, luego 8, luego 16. Son puras células madre, con el mismo ADN. ¿Sí? Todos venimos de ahí. ¿Qué es lo que hace que una célula se haga riñón? ¿Qué es lo que hace que una célula se haga pulmón? ¿Qué es? ¿Se han preguntado eso? Porque todos tienen la misma información genética, tienen los mismos genes. Entonces, ¿qué es lo que hace que una célula se haga de una y otra? ¿No se lo habían preguntado? El doctor Lipton se lo preguntó y entonces lo que hizo fue el cultivo de células madre, todas igualitas, pero a una las puso en una caja con otro medio de cultivo, a otra con otro medio de cultivo y a otra con otro medio de cultivo. Y una de esas células se hizo hueso, otra se hizo músculo y otra se hizo grasa. Entonces, ¿qué es lo que determina el funcionamiento de la célula? ¿Qué dijiste? El entorno, no la información. ¿Qué es lo que estudia la medicina? Si algo está mal, hay algo mal en la célula, hay que cambiárselo. Así está la medicina. Y bueno, como les digo aquí, las proteínas son vida. Este es un tipo de proteína, es como un esquema de una proteína, anexina, dehidrogenasa, la calmodulina. Cada proteína tiene una estructura, les digo, son 150,000 tipos de proteínas. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo se genera la vida? Cuando una proteína recibe un estímulo, cambia su estructura. ¿Sí me explico? Y pueden haber diferentes estímulos. ¿Qué tipo de estímulos recibe una proteína? Puede recibir estímulos físicos, estímulos químicos o estímulos energéticos. ¿Se acuerdan de las ondas? Bueno. Pero ¿cómo es como funciona nuestro cuerpo? Imagínense que es como una máquina, que es un engrane. Si este engrane se mueve para acá, este se mueve para acá y hace que este se mueva para acá. Eso sí lo conocemos, sí lo percibimos.
Lo cambiamos por proteínas, están ensambladas unas con otras o conectadas unas con otras. Le quitamos el metal y entonces si yo genero un estímulo y esta proteína se cambia de estructura o se mueve, hace que se mueva esta y hace que se mueva esta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Si ustedes están viendo una persona viva, ¿no? Están sus proteínas moviéndose. De repente se muere. ¿Siguen las proteínas ahí o no? ¿Y por qué ya no se mueven? ¿Se lo han preguntado? Ya no hay estímulo. ¿De dónde viene el estímulo? Buena pregunta. Entonces, vamos a resumir. ¿Qué es lo que mueve una proteína? ¿Sí? El medio ambiente puede hacer que una proteína reciba señales. En nuestro cuerpo recibimos señales, ya dijimos, químicas, físicas o energéticas. ¿Sí? ¿Cuál es una señal química? Pues una hormona, un neurotransmisor o una sustancia que yo ingerí. Le llega a la proteína se mueve de alguna forma y hace que se genere un comportamiento en mi cuerpo. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, aquí le taché molecular porque es la que más tenemos consciente. Una sustancia química, yo digo la dieta que tengo es lo que hace que mis proteínas se muevan bien o no se muevan bien. Noticia, los estímulos químicos son 100 veces menos potentes que los estímulos energéticos. ¿De qué les dije que estamos hechos? De energía. Entonces, un estímulo energético es 100 veces más potente que un estímulo químico para producir una señal que haga que mis proteínas generen un comportamiento. ¿Hasta ahí estamos? ¿O estoy muy profundo? ¿No? Entonces vámonos más profundo todavía. Si mi comportamiento de mis proteínas es el adecuado, ¿a qué le llamo? Salud. Y si no es el adecuado, enfermedad, ¿no? ¿Sale? ¿Qué hay nada más de este lado de la ecuación? Pues dos. O la señal o la proteína. Si yo tengo una enfermedad, ¿qué está mal? O la proteína o la señal que hace que mis proteínas tengan un comportamiento inadecuado, que se traduce como enfermedad. ¿Hasta ahí estamos? Noticia. Solamente el 5% de las enfermedades que existen en el mundo es porque estructuralmente las proteínas están mal, de origen. Si hay enfermedades donde el gen viene defectuoso y entonces se produce una proteína alterada o no se produce esa proteína. Y al no producirse esa proteína, pues se genera una enfermedad. ¿Conocen alguna enfermedad así? ¿Les suena la hemofilia? Es porque el gen que produce cierto factor de coagulación, un factor de coagulación es una proteína, al no producirse bien, genera una enfermedad, no coagula la sangre. Pero solamente el 5% de las enfermedades son porque las proteínas están mal. Entonces, ¿qué es lo que genera un mal comportamiento de las proteínas? La señal. ¿Sí? ¿Y qué es lo que puede hacer que haya una mala señal? ¿Un trauma? Si yo me secciono la médula, pues ya no hay señal. Las proteínas pues no se van a mover. ¿Ahí estamos de acuerdo? Una toxina, una sustancia que mi cuerpo no reconoce como natural. ¿Cuál es la más común? La Coca-Cola.
una sustancia tóxica, me está produciendo una señal a mis proteínas, y entonces mis proteínas empiezan a funcionar de una manera o un comportamiento que no es natural. ¿Qué es lo que produce la Coca-Cola? La felicidad, ¿no? No. Pues produce diabetes, produce hipertensión, produce hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque estoy expuesto a un tóxico que hace que mis proteínas funcionen de una forma diferente, tengan un comportamiento que se va a traducir como enfermedad. Entonces lo que afecta es la señal. ¿Hasta ahí estamos? Pero ¿cuál creen que es el principal estímulo que modifica una señal? ¿Cómo le dijo, doctora? La loca de la casa. Entonces vean cómo lo que estudié, la psiconeuroinmunología, mi mente puede influir en que se genere o no enfermedad. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Vámonos más profundo todavía. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero cerebro de la célula? El cerebro de la célula, y es la revolución, el cerebro de la célula no es el núcleo. El núcleo es la gónada de la célula. Todas las células de tu cuerpo tienen las mismas funciones que tienes tú. Repito, todas las células de tu cuerpo tienen las mismas funciones que tienes tú. Tiene un sistema respiratorio, tiene un sistema digestivo, tiene un sistema excretor, tiene un sistema que hace que se mueva, tiene una piel que lo protege, tiene órganos que hace que perciban el exterior. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Tú eres un organismo, eres una colonia de 50 billones de células. Son como 50 tú en miniatura, 50 billones de tú en miniatura, trabajando en armonía para generarte a ti. ¿Suena muy abstracto? Los invito a que hagan ese razonamiento. Yo soy una colonia de 50 billones de células, son como 50 yo en miniatura. Todas comen, todas se comunican, todas descomen y todas viven en armonía. ¿Sí? Entonces, esta es la membrana de la célula. Alrededor de toda la membrana de la célula, todo ese conocimiento se los doy porque cada vez hay tecnología que permite descubrir esto. Siempre ha estado, pero no lo conocíamos. Pero ahorita con los microscopios electrónicos, con los estudios de resonancia magnética funcional, ha desarrollado, potencializado la ciencia de la epigenética, que es lo que vamos a ver ahorita, y de la neurociencia. Entonces, cada una de las células, y como dijo la doctora, como es arriba es abajo, el cerebro de la célula es la membrana de la célula, porque ahí están los receptores que hacen que se perciba el entorno de la célula. Son cerca de 50,000 tipos diferentes de receptores, que cuando este receptor se estimula, hace que, como es una proteína, ¿qué dijimos que hace una proteína cuando recibe un estímulo? Cambia su estructura o se mueve, actúa diferente, se comporta diferente, interactúa con otras proteínas, interactúa con otra proteína, en este caso se abre el canal y permite que entre esta sustancia. Ahí se ve. ¿Cómo estaba la proteína? Separadas. Llega el estímulo, se conecta el estímulo con la proteína receptora, se modifica su estructura, se conecta con esta conecta a esta, se abre el canal y permite un efecto, una señal biológica. ¿Queda claro? Hay 50,000 tipos diferentes de receptores en cada una de las membranas de tu célula. No es lo mismo las que tienen las células de tu hígado que las células de tu cerebro, tus neuronas. Obvio.
¿sí? Hay unas que tienen unos receptores, hay otras que tienen otros receptores con diferentes funciones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a esta llave? Tiene un nombre muy complejo. La membrana integral del complejo de proteínas receptoras y efectoras. No se graben el nombre. De nada sirve. Pero para fines prácticos, ¿qué es lo que hace este receptor y esta proteína efectora? Básicamente lo que se pudiera conocer como la conciencia del medio ambiente. Comprender qué está pasando afuera de la célula. Entonces, si le permite comprender qué está pasando, qué está llegando, se produce esta conexión, receptor, efecto, causa, efecto, y se produce una sensación dentro de la célula. Imagínense lo que les pasa a ustedes cuando ven que ahorita ya llegó la quincena. ¿Ya sabían que hoy llegó la quincena? ¿Va que llegó? La 1 de diciembre. Mañana llega la segunda parte. Causa-efecto. Ya tienen conciencia de que está cayendo la quincena, que ya cayó la quincena. ¿Qué sensaciones causó? ¿Sí? Por ahí quien dice, puta, ya la debo, ya urge que me depositen la de mañana. Pero esas sensaciones de cada quien. ¿Sale? Y bueno, esto que les comento, integral de complejo de proteínas receptoras, y es tener conciencia de lo que me genera una sensación, ¿cómo le podemos llamar? ¿Qué dice la percepción? O el concepto de percepción. Conciencia de los elementos del medio ambiente a través de la sensación física. Esa es percepción. ¿Y a qué puedo semejar lo que es la percepción? A mis creencias. O sea, la forma en que yo percibo el medio ambiente es como yo funciono. Ahorita les acabo de dejar el ejemplo de la quincena, pero eso pasa también a nivel de sus células. Cada una de sus células percibe el medio ambiente y actúa en respuesta a eso. Aquí está un esquema, aquí está la señal. Si vimos, llega la señal, ¿sí? Activa proteínas en el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Lo que está dentro de la célula, que está por fuera del núcleo. Todo esto. Entonces empiezan a activar proteínas unas con otras y genera un comportamiento. ¿Ok? Y ese comportamiento puede hacer que de aquí mismo se empiecen a producir más proteínas o no, que se liberen o que retengan, o que lleguen hasta el núcleo de la célula y empiecen a actuar en el ADN. ¿Qué es lo que está estudiando actualmente la ciencia? La transición de señales en el citoplasma y cómo esas señales percibidas en el entorno de la célula pueden afectar hasta los genes. ¿Habían escuchado esta palabra? Levante la mano, ¿quién había escuchado de la epigenética? Bueno, los demás hoy ya están sabiendo qué es la epigenética. Es la ciencia que está estudiando cómo el entorno o las señales del entorno afectan el comportamiento, la estructura o la actividad de nuestros genes. Y no que los genes solitos están haciendo que nuestro cuerpo se comporte de cierta forma o no. ¿Sí me explico? De que se enferme o no se enferme, que se vaya a enfermar o no se vaya a enfermar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Claro? ¿O está muy complejo? Vámonos más profundo, como dice la doctora. ¿Sí? Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. ¿Qué estudiaron los científicos? Ellos veían, cuando fue el proyecto Genoma, que en el núcleo
estaban los cromosomas. ¿Cuántos les dije que eran? 46, 23 del papá y 23 de la mamá. De esos cromosomas estaban formados el 50% por ADN, por la doble hélice, y el 50% por proteínas. ¿Y qué hicieron los científicos? Quita las proteínas, vamos a estudiar el ADN porque ahí está el conocimiento. ¿Sí? Y le llamaban ADN basura. ¿Habían oído ese término? Y por ahí alguien dijo, ¿y qué si es la mitad de los cromosomas no será importante? Y eso lo empezaron a estudiar hace 15 años. ¿Alguien ya trabajaba en la secretaría de hace 15 años? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Ya les dieron su medalla? Entonces vean, desperdiciaron la proteína y decían la proteína no sirve. Lo que es la ciencia, ¿no? Por eso le digo que la ciencia nos falla. Y damos por hecho que es la verdad absoluta. Vámonos más profundo. ¿Sí? Este es un ejemplo de la doble cadena de ADN y cómo hay proteínas reguladoras ahí pegadas. ¿Sí? Una señal medioambiental. ¿Vieron cómo venía la señal desde arriba, desde fuera de la célula? Entraba a la célula, se modificaban las proteínas, llegaban hasta el ADN y podían alterar la conformación de la proteína reguladora y causa que se despegue o se abre el ADN. Te voy a pedir que me apoyes allí. Esto se llama estímulo. Bueno, ¿cómo es como funciona el ADN? ¿Cómo es como sirve el ADN y cómo sirven las proteínas reguladoras? Hagan de cuenta, el ADN es como si fuera el plano para la producción de proteínas. ¿Sí? Todas las células de tu cuerpo tienen el mismo ADN, tienen los mismos genes, pero las células de tu hígado solamente expresan el 10% de todos esos genes. Las células de tus neuronas generan o activan otro 10% diferente a de las del hígado, y así las del músculo, y así las del hueso. No todas utilizan los mismos genes. ¿Suena lógico? ¿Cómo le hace una célula para determinar cuáles sí y cuáles no? Pues es como si mi mano, mi brazo, tuviera el plano de cómo crear proteínas, por ejemplo, si fuera célula del hígado, para la función del hígado. Entonces, yo me escribo en el brazo las instrucciones para que esa célula las lea, saque el plano y entonces produzca las proteínas que necesita la célula del hígado. ¿Sí me explico? Entonces, si yo tomo la camisa, ¿puedo leer el plano? ¿Qué necesito para leer el plano? Destapar la camisa. Y entonces ahora sí puedo leer el plano. ¿Sí me explico? Y aquí está el plano. Por eso digo que lo único que ayuda a la producción, o el ADN, es para producir las proteínas. Es el plano para crear proteínas. ¿Qué es lo que hace que se tape o se destape? Las señales que vienen del medio ambiente. ¿Queda claro? Pero como el cerebro o la ciencia estaba generada por los hombres, ¿ya saben con qué piensan los hombres? Entonces decían que era el cerebro de la célula, cuando en realidad es la gónada de la célula. ¿Sí? Y entonces, para que el ADN de mis células o mis genes se expresen o se activen o se inhiban o se dejen de expresar, tiene que ver con la proteína
reguladora. ¿Y qué dijimos que hace que se mueva una proteína? Las señales. ¿Qué tipo de señales hay? Señales químicas, señales físicas, señales energéticas. ¿Sí? Vamos a verlo más a detalle. Hagan de cuenta que este es un ADN rodeado de proteína reguladora, es lo blanco. Entonces aquí están sus receptores en el ADN. Llega una señal, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí llega una señal que puede ser un estímulo químico, una sustancia, una hormona, un neurotransmisor, que son proteínas también. Se conecta al receptor y hace que la proteína reguladora se despegue. A quien conozca más de ciencia, eso se llama metilación, demetilación, acetilación, desacetilación. Son sustancias, son reacciones químicas que se producen en el ADN. ¿Para qué? Para que se destape la cadena del ADN. O sea, para quitar la manga de la camisa. Y se pueda leer el ADN. ¿Sí? Llega otra proteína, que es la que lee el ADN, y genera otra cadena, que es el ARN. Entonces, este ARN ya sale del núcleo de la célula, llega a la maquinaria de la célula que está en el citoplasma para producir otra proteína, y entonces esa célula exprese esa función o esa actividad. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Eso, para haberlo entendido en la Facultad de Medicina, me costó un chorro a los que estudian medicina. Fueron materias y materias y clases y muchas cosas para tratar de entender esto que les estoy pidiendo que lo entiendan ahorita. Confíen en mí. Pero entonces, así es como funciona. Se va el estímulo, ese capuchoncito que llegó, y entonces regresa y se tapa el ADN. Entonces, de esa forma, los científicos que están estudiando ahorita la epigenética se dieron cuenta cómo es que se generan 150,000 tipos de proteínas cuando los genes son los mismos que de un gusano. ¿Por qué? Porque los estímulos que recibe el ser humano no son los mismos estímulos que recibe el gusano. Y entonces hace que los genes se activen y se desactiven. ¿Sí? ¿Han oído hablar ustedes del cáncer? ¿Quién le tiene miedo al cáncer? Y no levantan la mano, les da hasta miedo levantar la mano. ¿Cómo le van a tener miedo al cáncer? Y hay quien dice, es que mis células tengo genes que favorecen la producción de cáncer. Y la medicina te dice, hay genes que favorecen el cáncer. ¿Ustedes creen que Dios se equivocó y dijo, te voy a poner un gen que haga que te dé cáncer? Lo que hay es que hay genes protectores y reguladores para que no aparezca el cáncer. Y esos genes, ¿qué creen en una persona que desarrolló cáncer? ¿Están tapados o están destapados? ¿Están expresados o no están expresados? No se pueden expresar los genes que te protegen en la producción de cáncer. ¿Y qué es lo que hace que tus genes estén tapados para protegerte del cáncer? ¿Qué creen? Las señales que le están mandando a las células de su cuerpo. ¿Sí me explico? ¿Y cuáles son las principales señales que le llegan a las células de tu cuerpo? ¿Las químicas, las físicas o las energéticas? ¿Se acuerdan la energía que producimos? ¿Sí? Y nosotros producimos energía y también absorbemos energía. Entonces, se creía que el ADN producía el ARN y el ARN producía las proteínas y eso generaba el comportamiento o el resultado de la salud de las personas. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Pues que ya nos estamos dando cuenta de que las señales del medio ambiente son las que hacen que las proteínas reguladoras en el ADN
generen este control. Entonces, las señales hacen que se expresen los genes en el ADN, se lean o no se lean, para que se produzca la replicación del ARN y las proteínas. ¿Sí nos damos cuenta cómo es diferente? Y bueno, imagínense estas células en un medio de cultivo. Si yo esas células del medio de cultivo las tengo en un medio de cultivo sano, con nutrientes, con buena temperatura, con buena luz, sin factores estresantes como música estridente, esas células, ¿cómo van a estar? Sanas. Te tengo una noticia, lo que te decía. Tú eres una caja de Petri con 50 millones de células, 50 billones de células dentro de ti. ¿Cuál es el medio de cultivo? La sangre. Entonces, ¿cuál es el entorno de tus células? La sangre. ¿Cuáles son los estímulos que le están llegando, las señales químicas que le llegan a las células de tu cuerpo? ¿Qué llevas en la sangre? ¿Coca-Cola? ¿Juguito de Jumex? Son los productos químicos que vienen ahí. No es en sí el juguito, sino la cantidad de conservantes, sustancias tóxicas que le estamos metiendo a nuestro cuerpo, que le están llegando a cada una de las células de nuestro cuerpo, llegan al núcleo de tu célula y entonces se expresan generando una función diferente. ¿Sí? Entonces veamos también con lo de la mente. Son señales exteriores. ¿Para qué es nuestra mente? ¿O qué hace nuestro cerebro? Nos llega un estímulo, una señal del medio ambiente, le llega al cerebro, el cerebro, en base a su experiencia o a la interpretación que le da ese estímulo, genera una percepción. Esta percepción actúa a través del sistema nervioso y ese estímulo nervioso hace que se comporten las células de una forma u otra. Ya vieron todo el camino de un estímulo externo. ¿Sí? ¿Me creen que si les dije ahorita que ya les depositaron la quincena, su cuerpo y las células de su cuerpo empezaron a reaccionar y a funcionar de cierta manera? ¿Cómo creen que se va a expresar la célula de ustedes cuando se metan y vean que no es cierto? Se va a expresar de otra manera, a nivel molecular o el ADN. ¿Cuál es la función de la loca de la casa? ¿Sí? Pero como les dije en un principio, hay una mente intuitiva y una mente racional. No son la misma. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la mente? Simplemente crear congruencia entre la creencia y la realidad. Vamos más rápido. Hagan de cuenta que su cerebro es como una mezcladora de colores. ¿Han ido a Home Depot? Y piden pintura, y cómo tiene ahí la máquina que combina varios colores para crear el que tú quieres. Que las mujeres pues sí tienen una capacidad mucho más desarrollada que los hombres para distinguir diferencias de colores. Y uno no tiene ni idea. Y uno me da, es verde o es rosa. No, pero es rosa fuchsia, es rosa coral, rosa no sé qué, pues es rosa. Pero el cerebro así funciona. ¿Cuáles son los colores? Los neurotransmisores, decía la doctora hace rato, serotonina. Aquí está. ¿Sí? Citoquinas, oxitocina. ¿Qué más dice? Serotonina, adrenalina, dopamina. Son neurotransmisores, son señales químicas que le están llegando a tu cuerpo y a las células de tu cuerpo, específicamente a las neuronas. Y bueno, quiero que vean que cada uno de nosotros tiene su propio biólogo, su propio generador de sustancias químicas. Y esas sustancias químicas pueden llegar al núcleo de las células y hacer que se expresen de una forma o de otra, que te den una función
o que te den otra función. Si yo percibo amor en mi cerebro, voy a generar este tipo de neurotransmisores, esta respuesta: oxitocina, dopamina, vasopresina, hormona del crecimiento. Y entonces las células de mi cuerpo bañadas por este tipo de sustancias, ¿cómo creen que van a estar? ¿Cómo van a funcionar tus células cuando están bañadas de oxitocina, dopamina, vasopresina, hormona de crecimiento? ¿Cómo se imaginan que van a funcionar sus células? Bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tu cerebro decidió generar otro estado, como es el temor o el miedo? Se va a producir otro tipo de neurotransmisores, como son el cortisol, la norepinefrina, las citoquinas inflamatorias, la histamina. ¿Cómo creen que van a funcionar tus células o cómo se van a expresar tus genes cuando están rodeados de estas sustancias? ¿Cómo creen? ¿Qué tiene que ver que yo sienta amor o que tenga miedo con que mis genes se estén expresando de una forma o de otra, produciendo un tipo de proteínas o de otra? ¿Ya nos queda más claro? Y bueno, una noticia: 75 a 90% de todas las visitas al consultorio médico están relacionadas con el estrés. Y ya decía el doctor José Alfredo, el estrés no es ni bueno ni malo, es inherente al ser humano. El estrés puede ser bueno o puede ser malo. Se le conoce como eustrés, el estrés que genera bienestar, o distrés, el estrés que genera enfermedad. ¿Sí? Finalmente, el estrés son señales que le llegan a tus células. Y esas señales pueden hacer que tus células expresen genes que te ayudan y te protejan. Si alguien de ustedes sabe, yo hago talleres donde la gente nos metemos al hielo. ¿Creen que eso sí es estresante o no? Pero es un eustrés que hace que tu sistema inmunológico, tu sistema musculoesquelético, tu sistema respiratorio exprese genes que te ayuden a tener un buen funcionamiento de tus proteínas. ¿Sí? Pero puede haber estrés malo cuando yo me paso de ese tipo de estrés. Y bueno, aquí vemos células, como si yo pongo células madre en una caja de Petri y le pongo un nutriente o le pongo una toxina. Las células, cuando ven un nutriente o algo bueno, se acercan. Y cuando ven una toxina, se alejan. ¿Sí? Una noticia: las células no pueden moverse en ambas direcciones al mismo tiempo. ¿Han oído hablar de este eje de estrés? ¿Sí? ¿Han oído hablar del sistema nervioso autónomo? ¿El sistema simpático y el sistema parasimpático? ¿Sí? El sistema simpático es el conocido como de lucha-huida. Es la forma en que mi cuerpo responde cuando yo percibo un peligro. Entonces todo mi cuerpo empieza a funcionar de una forma para alejarme del peligro. El estado parasimpático es todo lo contrario. Es el estado en el cual mi cuerpo se repara, se regenera, se reajusta, crece, se desarrolla, elimina lo que es malo, recicla las proteínas que ya no sirven. Es cuando no estoy en modo lucha-huida. ¿Por qué? Porque cuando estoy en modo simpático o en estado de lucha-huida o yo percibo un peligro, mi cerebro lo detecta, manda neurotransmisores que hacen que las sustancias, que las glándulas suprarrenales produzcan adrenalina, cortisol, que son señales que le llegan a cada una de las células de mi cuerpo y le dicen: actúa de esta forma. No es lo mismo actuar sintiendo un peligro que cuando no siento el peligro. Eso es claro, ¿ah? Y ahí les va un estudio. Aquí no se alcanza a ver bien.
Pero aquí dice, el estrés nos hace idiotas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una parte del cerebro que es la que nos permite razonar, que se llama corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal es lo que nos distingue de muchos animales, ¿sí? Es la que nos permite planear, nos permite organizar, nos permite ver a futuro, nos permite ser optimistas, nos permite ser creativos, ¿sí? Aquí está. ¿Alguien jugó Pac-Man? Levante la mano, ¿quién jugó Pac-Man? Levante la mano, ¿quién no conoce el Pac-Man? Se siente gacho, que hay gente que no. Es el Pac-Man, no se alcanza a ver, les digo, pero acá está el fantasma. Y entonces hacen el estudio de resonancia magnética funcional, y entonces va aquí el Pac-Man comiendo, y el que está viendo, pues tiene su corteza prefrontal activada, diciéndole por dónde va, y por dónde voy a planear, y cómo me voy por acá, y cómo voy ganando comiendo bolitas del Pac-Man. Pero vean, cuando el fantasma se acerca a 2 centímetros del Pac-Man, se bloquea la corteza prefrontal y se activa el cerebelo y estas zonas de supervivencia. Y quiere decir que cuando yo estoy en estrés, pues deja de funcionar mi corteza prefrontal, porque estoy enfocado en huir. Y entonces no puedo planear, no puedo organizar, no puedo ser creativo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de mi vida me la paso con la corteza prefrontal desactivada? ¿Sí? Bueno, voy a saltar esto, ya para avanzar. Desde que estamos bebés en el útero de nuestra madre, aquí podemos ver que el medio ambiente es el que determina el desarrollo del feto. Desde que estás en el útero de tu madre, dependiendo las señales que ella te mandó, tus genes se expresaron o se bloquearon. Incluso hay genes que te heredó ella porque a ella se los pasaron bloqueados o desbloqueados. ¿Me crees? Entonces, dependiendo del ambiente que tú tuviste cuando eras feto, el 50% de las proteínas que tú expresas son generadas por el ambiente que viviste adentro. Lo que comió tu mamá, las sustancias que comía, las emociones que generó durante el embarazo. Entonces tus genes se expresaron de una forma o no. Hay estudios que demuestran que bebés de madres que sufrieron estrés durante el embarazo, como heladas y no había recurso energético, los niños a nivel cerebral tienen menos receptores de dopamina. Entonces son niños más ansiosos. Entonces el ambiente hace que se exprese. ¿Sí? Entonces, la mamá es el medio ambiente del feto. El ambiente que tú viviste en los primeros 6 años también es determinante en la forma en que las células de tu cerebro, o sea, tus neuronas, expresaron o no ciertos genes. No es lo mismo que te hayan dicho chiquillo burro, chiquillo flojo, chiquillo menso, chiquillo huevón, a que te digan eres un campeón, ándale, tú puedes. No es lo mismo, porque los genes que se expresaron en las células de tu cerebro son totalmente diferentes. ¿Me crees? Aquí habla precisamente de las ondas cerebrales de los niños. Y luego de los 2 a los 6 años son ondas teta, luego las ondas alfa, las ondas beta, son en las que estamos nosotros actualmente. Y bueno, ya para terminar casi. Veamos nuestra percepción, por eso les decía la palabra clave es percepción y creencia, son lo mismo. Nosotros somos como si fuéramos la cámara, esta es la realidad. Lo que pasa afuera pasa a través del lente, es la que percibe lo que está viendo afuera y entonces se refleja en la película.
se expresa en la película. Hagan de cuenta que es lo mismo. Lo que pasa afuera es como un virus que llega, se expresa en la célula y la célula actúa en función a esa señal que percibió. ¿Queda claro? Un mensaje. ¿Cómo estás percibiendo tú tu vida? Si le estás percibiendo de esta forma, ¿cómo crees que se está reflejando en tu ADN? ¿O estás viendo o estás percibiendo tu entorno de esta forma? ¿Cómo se está expresando tu ADN? Y quiero llegar precisamente todo este camino, todo este viaje de ciencia, de epigenética, encabre la palabra percepción. Las comisiones mixtas de seguridad y higiene no nada más deben empezar o debemos empezar a trabajar en encontrar riesgos. El ser humano para eso fue bueno, para eso estamos capacitados, para eso sobrevivimos. Nuestro cerebro fue diseñado para encontrar errores o encontrar peligro. Eso lo encontramos rapidísimo. ¿Sí? Pero ¿cuánta gente vive así, nada más encontrando o viendo las cosas malas que hay? ¿Conocen gente así? ¿Muy cercana? De hecho, está sentada ahí donde estás. Para eso somos buenos. Para el ser humano desarrolló durante millones de años su cerebro para percibir el peligro, para percibir lo que considera peligroso. Pero, oh, sorpresa, ¿realmente todo es peligroso? ¿O es la forma en que yo decido ver las cosas? ¿Cómo decido ver yo la vida? ¿Como el grito? Y entonces yo me tengo que hacer responsable. Yo tengo que tomar mis propias decisiones. Yo decido ver la vida como víctima, perdón, como víctima o como responsable. Yo soy responsable de todo lo que me pasa. Me robaron el coche. Yo soy responsable porque yo lo dejé en un lugar donde no debía haberlo dejado. Si yo no estoy a gusto en mi trabajo, yo soy responsable porque yo decidí trabajar ahí. ¿O quién me tiene a fuerzas trabajando ahí? Y no está el doctor, allá está el doctor Torres. Si lo ve difícil, es porque él decidió verlo así. Discúlpame, amigo, pero así vivía yo también. Yo soy el que decido tener 3 trabajos. Yo soy el que decido ver las cosas como las quiero ver. O las veo como un problema y me la paso quejándome, o vivo agradecido con lo que tengo. ¿Ya vieron qué diferencia hay entre vivir desde el miedo o vivir desde el amor? A nivel genético. ¿Será acaso que en el mundo las células o las señales que le estamos mandando a nuestro cuerpo, las células están percibiendo que estamos viviendo en un mundo hostil en el cual no vale la pena vivir? Y las células con su sabiduría dicen, pues ya vámonos, güey, ya que es aquí. Ya vamos a generar algo ya para que te mueras. ¿Qué caso tiene estar viviendo aquí? ¿Se dan cuenta el poder de los pensamientos o de las ideas? Yo decido vivir pensando en lo que me falta o en lo que tengo. ¿Soy reactivo o soy proactivo? ¿Soy pesimista o soy optimista? ¿Solo cumplo? ¿Es el cumplimiento? ¿Cumplo y miento? O sea, hago como que hice. ¿O me comprometo? Como el del huevo con jamón. No es lo mismo el compromiso que tiene el puerco con el que tiene la gallina, ¿va? Para hacer huevos con jamón. Entonces, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero que estén las células de mi cuerpo? ¿Cómo le hago? Y ahorita la doctora nos dio una probadita de qué puedo hacer para percibir la vida desde acá o desde acá. Yo decido. ¿Sí? ¿Qué me ayudó a mí? Esta palabra.
Los invito a buscar la aceptología, es toda una ciencia, la ciencia de la aceptación. Gerardo Schmetling es el que promueve eso. Hay una escuela de la aceptación. Él tiene una frase que dice, aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Repito, aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Y en este caso yo agregaría de tu expresión genética. Si tú no aceptas que la Secretaría de Salud es un lugar maravilloso para trabajar, que te permite desarrollarte como ser humano, y decides verlo como un lugar donde no tienes recursos, donde no me dan lo que yo quiero, ¿cuál es el problema? ¿De la Secretaría de Salud o de las expectativas que yo me creo? ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Desarrollando la aceptación, que es diferente a la resignación. La resignación es un punto de llegada, ya no hay más allá, ya me resigné. La aceptación es un punto de salida. Acepto que las cosas son así, que me toca hacer esto y me ocupo en hacerlo. Mi intención es crear una semilla de curiosidad y liberarlos de la creencia de que sus genes van a dominar su salud, de que sus genes dominan si se van a enfermar o no. No. Cada uno de ustedes es que ustedes tienen la capacidad de decidir cómo pueden funcionar las células de su cuerpo, en armonía o no. ¿Qué debemos hacer como comisión mixta? Ayudarle a nuestros compañeros a que tengan una percepción diferente de lo que es su entorno. Ya nos explicaba el doctor, hay muchas formas de ver la vida, pero sí es nuestro trabajo primero empezar por nosotros mismos para cambiar esa percepción, empezar a cambiar la percepción de lo que es el trabajo de la comisión mixta. Y a lo mejor ya no enfocarme nada más en ver, está bien lleno el archivo, ay, esas sillas están medias incómodas. Sí, eso ya lo vemos. Pero también empecemos a preguntarle a las personas, oye, ¿tú cómo percibes tu trabajo? No, es una fregadera. ¿Por qué lo percibes así? Porque ya redunda, esa percepción redunda en todo lo que comentó el doctor. Y no nada más redunda en el entorno. ¿Ya vieron lo que es el entorno y la importancia del medio ambiente? ¿Qué es lo que hace que se exprese un gen o no? El entorno. Entonces, eso que tiene que ver con las energías que les decía en un principio, no es lo mismo llegar a un ambiente donde yo lo percibo como hostil, y no es que sea hostil, yo lo percibo como hostil. Obviamente un trabajo en un hospital tiene sus dificultades, pero ¿cómo le puedo ayudar yo al trabajador para que modifique esa percepción? Es que yo me pongo bien nervioso cuando llega un paciente grave. ¿Les conocen? ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente que les llega un paciente grave y luego se van haciendo como que se van huyendo? ¿O nomás pasan en el hospital de Abasolo? ¿Cómo te puedo ayudar para eso? No, es que a mí no me gustan esos pacientes. ¿Qué chingados haces en un hospital? Es que está bien lleno el trabajo. Pues así es el hospital, acepta que así es. Y la noticia, no es lo mismo que se los diga yo como director a que se los diga un compañero. No es lo mismo. Por eso necesitamos nosotros el apoyo de ustedes, para que nos ayuden a cambiar la percepción de las unidades. ¿De quién depende que el ambiente laboral se perciba como hostil o como benéfico? ¿De quién depende? Les agradezco mucho con el corazón y que Dios los bendiga.